Yo llevaba tiempo sin pensar en ese día. De hecho, creo que había logrado no pensarlo, pero hace unas semanas, por una tontería, volvió. Estaba viendo la televisión, un noticiero cualquiera, y pasaron una nota sobre niños desaparecidos, niños que nadie reclama, niños que aparecen, pero no aparecen. Me quedé helado. Mi esposa ni se dio cuenta, siguió doblando la ropa. Pero yo me fui, por dentro. Volví a esa tarde, allá por el 2011. No la tengo anotada, ni marcada en ningún calendario, pero la recuerdo entera. Me acuerdo del clima, del olor de las calles, del color del galpón, de todo. Porque ese fue el día que llevé a alguien que no estaba en ninguna parte. Yo era taxista en Ecatepec, no de los que van al centro, ni de los que esperan en los malls. Yo trabajaba en las zonas industriales, donde casi nadie quería ir. Galpones, fábricas, almacenes abandonados, aquel tipo de lugares donde a cierta hora uno ya no distingue si el ruido viene de una máquina o de algo más. Ese día me había salido bien. Desde las 3 de la tarde estuve haciendo viajes cortos a un galpón en la vía Morelos, cerca del entronque con la calle Panamericana. Había un evento ahí, una fiesta de niños parecía. Globos, piñatas, gritos agudos de risa. Todo eso en medio de un sitio feo, rodeado de muros grafiteados y postes sin luz. Pero la fiesta se veía organizada. Una señora, que yo no sabría decir si era madre, tía o maestra, me paró justo frente al portón. Tenía prisa. Me dijo algo como: «¿Puede llevar a este niño a Tulpetlac? El papá lo espera allá, en la entrada de la calle 19». Era un niño flaco de no más de 9 años, mochila al hombro. No habló. Solo se subió, se puso el cinturón y miró por la ventana. Yo pregunté: «¿Usted no va con él?». Y la señora, como si fuera obvio, dijo: «No, el papá lo recoge allá. Siempre lo hacemos así, así nomás. Sin nombre del papá, sin número, sin un papel, solo llévelo». Yo acepté, porque en ese tiempo uno aceptaba. Era un niño. Pensé que era parte de la fiesta, que ya sabían quién era, que no pasaba nada. Pero hoy me doy cuenta de que lo único que tenía ese niño era una mochila que no pesaba nada. Nada. Durante el trayecto intenté hablar. No soy de incomodar, pero tampoco me gusta el silencio total. Le pregunté si le había gustado la fiesta, si comió pastel, si quería que pusiera música. Nada, solo un movimiento de cabeza. Después, silencio, todo el camino. Y no me miraba. Miraba hacia afuera, fijo, con la cara pegada al vidrio, como si esperara que algo lo siguiera. Yo recuerdo haber sentido algo raro, no miedo, pero como una cosa en el estómago. No por él, por mí, como si algo en mi cabeza me estuviera diciendo: «No hagas preguntas». No sé explicar eso. Cuando llegamos a Tulpetlac estaba empezando a oscurecer. Había neblina baja, de esa que viene desde los canales y se pega en los postes. Paré justo donde me dijeron: «Entrada de la calle 19». Nadie, nadie. Me giré hacia él. Le dije: «Aquí es. ¿Vas a esperar aquí a tu papá?». Y él abrió la puerta, bajó sin decir nada y caminó hacia un beco entre 2 muros. Un beco oscuro, estrecho. «Oye», alcancé a decir, «¿estás seguro?». Pero no me respondió, ni volteó. Y ahí fue cuando sentí la cosa más rara de todas. Al bajarse, la mochila le rebotó en la espalda, como si no tuviera absolutamente nada dentro. Ni un cuaderno, ni un juguete, nada. Esa fue la última vez que lo vi. Yo no me fui enseguida. Me quedé ahí con las luces intermitentes puestas mirando ese callejón donde él entró. Era apenas una ranura entre 2 muros, con unos grafitis encima. Uno decía: «Cristo vuelve». El otro era un dibujo de un cuervo, mal hecho pero agresivo. Esperé, primero 5 minutos, luego 10. No vi a nadie,
Ningún adulto, ningún padre, nadie preguntando por él. Nadie apareciendo desde el fondo para decir gracias por traerlo. Nada. Después de un rato, apagué el carro. Bajé, caminé hasta la entrada del callejón, pero no avancé más allá de 1 metro. Algo me dijo que no. Yo tenía el impulso, ¿sabe? De gritar, de decir, «Hey, ¿tu papá está por aquí?» Pero algo me tragó la voz. Era como si ya no tuviera derecho a preguntar, como si, al haberlo traído hasta ahí, ya no me tocara nada más. Volví al coche lento, subí, cerré la puerta, encendí el motor y me quedé ahí un rato, mirando los faros iluminar la bruma. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue tiempo muerto. Tiempo donde uno no vive ni piensa, solo está. Y después me fui. En la casa no dije nada. Me acuerdo que mi esposa me preguntó si quería cenar. Dije que no. Me metí a la cama, con la ropa del trabajo puesta. Cerré los ojos y lo vi otra vez. Sentado, silencioso, con las piernas colgando del asiento del taxi porque no le alcanzaban al suelo, y la mochila rebotando, vacía. Al día siguiente, no aguanté. Volví al galpón. Era domingo. La calle estaba sucia, llena de globos rotos y pedazos de pastel aplastado. La reja estaba abierta, pero no había música, solo unas personas barriendo. Me acerqué a una señora que parecía estar coordinando la limpieza. Le dije con calma, «Perdón, señora. Ayer, una mujer me pidió llevar a un niño a Tulpetlac. Quería saber si todo salió bien». Ella me miró como si no entendiera. Le expliqué. El niño, flaco, de unos 9 años, solo, mochila azul clara, ojos grandes, silencioso. Y ella frunció el ceño. Llamó a otro señor, luego a otro. Los 3 se miraban. Uno preguntó, «¿Quién te pidió eso?» Y ahí fue cuando me di cuenta de que no sabían de qué hablaba. Me mostraron una hoja. Una lista de asistencia, nombres escritos a mano, tildes hechas con marcador azul. Yo la revisé 2 veces. El nombre que me había dicho la mujer, sí, ella había dicho un nombre, ahora lo recuerdo, algo como Luisito. No estaba ahí. Tampoco había registro de que faltara nadie. Según ellos, todos los niños llegaron con sus padres y se fueron con ellos. Ninguno fue enviado solo, ninguno fue recogido por taxi. Yo tragué seco. Sentí un sudor frío entre los omóplatos. Y uno de los hombres, el más viejo de los 3, soltó algo que no sé si fue burla, ironía, aviso o solo resignación. Ese niño, no sé quién es, pero usted no fue el primero que lo llevó. La frase me cayó como una piedra en el estómago. Yo le dije, ¿cómo que no fui el primero? Y él, sin mirarme a los ojos, apenas alzando los hombros, dijo, nada, solo que ya lo han visto antes y que siempre es igual. No supe qué hacer, ni pregunté más. Me subí al taxi, mis manos temblaban. Por el retrovisor me pareció ver, por una fracción de segundo, una figura pequeña en la esquina del galpón. Un niño. No lo vi bien. Podría haber sido cualquiera o nadie, pero apreté el volante como si fuera a romperlo. Esa noche tuve un sueño raro. Estaba en el taxi, pero los asientos de atrás estaban llenos de niños, todos en silencio, todos con mochilas, vacías. Ninguno me miraba, solo estaban ahí. Cuando desperté me quedé sentado en la cama hasta que amaneció. Desde ese día dejé de trabajar en zonas industriales. Me cambié al centro, a las colonias. Prefería el tráfico, los borrachos, las peleas por tarifa, a esa sensación de no saber qué fue lo que hice. Porque hasta hoy sigo sin saber si llevé a un niño que existía o a una idea que se repite. Años pasaron. Yo dejé el taxi hace más de una década. Me jubilé temprano. Ya no aguantaba el asiento. Ni las conversaciones forzadas, ni las noches en avenidas vacías. Y no volví nunca más a esa zona. Pero a veces escucho cosas, pláticas entre conductores, gente que no conozco.
voces nuevas en cafeterías viejas, y juro por Dios que ya he oído esa historia contada por otros. No igual, pero parecida. Un niño flaco que no hablaba. Una mochila sin peso. Alguien que lo pide, pero no se queda. Un destino donde nadie espera. Yo no digo nada cuando lo escucho. Me quedo callado, trago saliva. A veces me levanto y me voy, como si tuviera que ir al baño. Pero lo que tengo es miedo. Miedo de ser parte de algo que no entiendo. Una vez soñé que me detenía en la misma calle de Tulpetlac y veía al niño caminando hacia mí. No crecía, no envejecía, solo repetía, como si todo fuera una cinta rota. El mismo gesto, la misma mochila, la misma mirada, vacía. Hay algo que nunca dije, algo que me guardé por años. Cuando él bajó del coche, yo me incliné hacia la guantera para anotar la dirección. No por precaución ni por trabajo, por algo raro. Algo en mí dijo que debía hacerlo. Cuando levanté la vista, él ya no estaba en el callejón, ni a la vista. Nada, ni un segundo había pasado, solo desaparecido. No oí pasos, no oí portón, nada. Eso me ha perseguido más que todo lo demás, porque me pregunto, ¿estaba realmente ahí? ¿O vi lo que necesitaba ver para no volver loco? Hace unos meses saqué una caja con cosas del taxi. Llaves viejas, boletos de gasolina, anotaciones, fotos de mis hijos cuando eran chicos. Y ahí, entre los papeles, encontré una hoja rota, arrugada. La dirección de la calle 19, escrita por mí, con letra nerviosa. No recordaba haberla guardado. La miré largo rato. Sentí que me faltaba el aire, como si el papel me pesara más que una piedra. Y entendí que no era un recuerdo, era una deuda. A veces me digo que fue solo una confusión, que alguien se equivocó en la lista, que yo no vi lo que creo haber visto, que tal vez el niño sí llegó a casa y que solo era tímido, reservado, mudo por alguna razón. Pero entonces me acuerdo de lo que dijo ese señor, el del galpón. Esa frase que me rompió sin ruido: usted no fue el primero que lo llevó. Y ahí se acaba todo. Porque si no fui el primero, ¿cuántos más lo llevaron? ¿Y cuántos más se callaron? Y lo peor es que yo tampoco fui el último. Hay noches en que no pasa nada y otras en que uno se acuerda de todo. Yo manejo taxi desde que tengo 22. Me ha tocado ver de todo, literal. Borrachos, parejitas, policías, uno que otro loco que se sube con la cara tapada, como si eso ya no dijera todo. Pero lo que pasó esa madrugada, no sabría decirte si fue raro, si fue peligroso, o si simplemente ya había pasado antes, y yo no vi. Era un jueves para viernes, más bien ya era viernes. Eran como las 2:30 de la mañana. Yo ya pensaba en darme la vuelta para la casa, porque el último pasaje había sido hasta Tlatelolco, y ahí no suele haber mucha demanda después de esa hora. Pasé por Reforma, como siempre hago. Me gusta pasar por ahí cuando todo está callado. Las luces, las sombras de los árboles, las estatuas, los semáforos que cambian aunque nadie los vea. No sé, tiene algo. Y ahí lo vi. Un hombre solo, parado en la esquina de Reforma con Río Guadalquivir. Estaba justo debajo de un poste, como si supiera que ahí uno lo iba a ver. No hizo seña, no alzó la mano, solo me miró. Paré por inercia, bajé el vidrio del copiloto y pregunté: ¿Pa dónde va, jefe? No respondió. Abrió la puerta trasera y se subió. Tenía un traje, no uno caro, de esos normales, medio gastados, como si saliera de una oficina vieja. Tenía una mochila gris, pequeña, como de laptop. Se sentó detrás de mí, no en diagonal, como la mayoría hace, justo detrás. Dijo algo bajito: hasta Florencia y luego te digo. Florencia está cerca, 3, 4 cuadras, pero asentí.
A veces hay gente que solo necesita avanzar tantito para sentirse más segura o menos sola. Empezamos a andar. Yo no hablaba, él tampoco. Pero lo que me empezó a poner incómodo no fue el silencio. Fue que el tipo no miraba por la ventana, no miraba el celular, no se recargaba, solo me miraba. Por el espejo retrovisor. Yo lo veía de reojo. Cada vez que checaba el espejo, él ya estaba mirando, fijo. No era odio, no era miedo. Era como si quisiera ver si yo notaba que él estaba ahí. Pasamos por la Diana. Subí tantito el volumen del radio, a ver si eso cambiaba el ambiente. Pero el hombre dijo, mejor por Niza. Desvié por Niza. Y mientras bajaba pensaba, ¿por qué no dijo desde el inicio que era por aquí? En el semáforo de Hamburgo paré, luz roja. Y ahí fue cuando todo cambió. Por el retrovisor vi lo imposible. No era su cara, era otra figura al lado de él. Yo lo juro por lo más querido que vi algo. No era nítido, no era claro, pero era otra cara, más pálida, como si alguien estuviera sentado junto a él. Me giré de golpe y no había nadie. El hombre me miró, calmado, como si supiera que yo tinha visto. Dijo, mejor déjame aquí. No habíamos llegado a Florencia. Paré al lado de un hotel viejo con toldo vermelho que siempre tiene asientos vacíos en la recepción. El hombre bajó sin prisa y dejó la puerta semiabierta. Me quedé olhando. A porta ainda balançava devagar como vento. Quando fechei com a mão, vi o que ele deixou no banco. Una cartera, negra, pequeña. No la abrí en ese momento. Solo la guardé en la guantera, con la intención de regresar más tarde y dejársela si lo veía por ahí. Pero no lo vi. Nunca. Ni ese día ni después. Ni siquiera sé si entró al hotel. Esa fue la primera parte. Lo que vino después fue lo que me hizo escribirte. No sé si te ha pasado, el que algo te da mala espina, pero no sabes por qué. No es que veas algo feo o que escuches algo raro. Es solo una incomodidad muda, como si hubiera sido parte de algo que no te tocaba. Así me sentí esa madrugada cuando seguí manejando después de dejarlo. Lo raro es que no tenía miedo, no al principio. Era más bien como una náusea, como cuando entras a una casa que huele raro y no sabes si quedarte. Manejé un rato más, di vueltas sin sentido por la zona rosa, pasé por el Ángel otra vez. Después paré en una gasolinera de esas que tienen la luz siempre encendida, aunque no haya nadie. Compré un agua, volví al carro y abrí la guantera. La cartera estaba ahí, negra, sin ningún logotipo, vieja. La abrí por curiosidad, pensando que encontraría una credencial de elector o algo para identificarlo. Por si regresaba, había una identificación. Era de un hombre. El nombre era Mario Adrián Esquivel Herrera. Me sonaba. No sabía de qué, pero me sonaba. Había también una tarjeta del metro, un billete de 20 y un recibo de lavandería de hacía más de un mes. Nada raro. Hasta que volví a ver la foto del INE. No era el hombre que se subió a mi taxi. Eso sí te lo puedo asegurar. La cara era diferente. Parecida, sí, pero más joven, menos arrugada. Tenía otro corte de pelo, los ojos más abiertos. No tenía las líneas profundas en la frente que vi en el pasajero. No era él, o no exactamente. Pensé, quizá es un documento viejo, o quizá yo no vi bien la cara del tipo. Pero entonces, ¿por qué me miraba tanto por el espejo? Ese mismo día, ya con la luz del sol, me puse a buscar el nombre en internet. No porque creyera que era un criminal ni nada así. Era solo curiosidad. Algo no me dejaba en paz. Lo puse en Google, Mario Adrián Esquivel Herrera, y ahí fue cuando me arrepentí. Apareció una nota, de hace 3 años, con foto, con detalles. Falleció en un accidente, de madrugada, cruzando Reforma, justo en la esquina con Río Guadalquivir. Fue atropellado.
El conductor se dio a la fuga. Nunca lo encontraron. No resistió. Murió ahí mismo. Vi la foto. El rostro. Era él. Pero no como yo lo recordaba. Era el de la credencial. Y sin embargo, también era el del asiento trasero. Apagué el celular y por un rato no supe qué hacer. No conté nada a nadie, ni a mi esposa, ni a mi compañero del sitio. Guardé la cartera en una caja de herramientas que tengo en la cajuela y seguí trabajando, como si nada, pero no era nada. Porque una semana después, otro taxista del mismo sitio me dijo algo raro. Estábamos en la base, esperando turno, y me dijo: me pasó algo medio raro en Reforma. Un tipo que se subió, traje gris, cara rara. Me dijo que lo dejara en Florencia, pero cambió de idea a mitad del camino, y ahí fue cuando se me heló la espalda. No le dije nada, solo asentí. Pero lo que me contó fue casi lo mismo. Mismo punto, misma ropa, mismo silencio, mismo cambio de dirección. No lo volvió a ver. Y tampoco notó que dejara nada en el coche, pero yo sí. Yo tengo esa cartera. Y no es solo eso. A veces, cuando manejo por Reforma de madrugada, tengo la impresión de que alguien me mira desde el asiento de atrás. Y no es paranoia. Porque hay veces que el cinturón del asiento aparece enganchado, aunque nadie se haya subido. Otras veces, la puerta trasera del lado derecho queda abierta cuando yo sé que la cerré. Una vez, una sola vez. Me atreví a mirar directamente al retrovisor y no vi nada, pero sentí que alguien me miraba por dentro de mis propios ojos. Y eso fue peor. No he vuelto a abrir la cartera, ni siquiera para ver si el billete sigue adentro. A veces pienso en tirarla, pero algo me detiene. No sabría explicarlo bien. Es como si la cartera fuera parte del taxi ahora. Como si tirar eso fuera negar que pasó. Y pasó. No sé qué fue, no sé por qué, pero pasó. He pensado muchas veces si debo contarle esto a alguien, un familiar del hombre, la policía, no sé. Pero, ¿qué diría? ¿Que subió a mi taxi una noche? ¿Que me dejó su cartera sin querer? ¿Que 3 años antes ese mismo nombre había salido en una nota de jornal como fallecido? ¿Quién creería eso? Y lo más importante, ¿quién querría creer? Una noche hace poco volví a pasar por el mismo punto. Era tarde, no había tráfico, la ciudad estaba muda, como si guardara un secreto. Paré. No por algo especial, solo paré frente al hotel ese con toldo rojo. Apagué el carro y esperé. No sé lo que esperaba, ni por qué. Tal vez solo quería comprobar si el mundo era el mismo. Pasaron 5 minutos. Nadie apareció, nadie se subió. Pero en algún momento, sin darme cuenta, bajé la mano hacia el asiento de atrás, tocando, como para asegurarme. Y ahí sentí algo. No una mano, no una presencia, un frío seco, como cuando uno pone la palma sobre mármol. No era aire, no era el clima, era una certeza, algo que estaba aunque no debía. Me eché hacia atrás, encendí el motor y me fui sin mirar por el retrovisor. Desde entonces no paso por ahí. Si me toca una corrida cerca, desvío, aunque tenga que dar la vuelta larga. Y te digo algo que nunca he dicho. La noche que ese hombre se subió a mi taxi, no estaba solo. Yo tampoco. Yo llevaba a alguien. Alguien que no ves, pero que carga contigo. Desde hace 3 años. Desde que me fui sin frenar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia se te quedó adentro. Suscríbete a este canal. Aquí no prometemos respuestas, pero sí más historias que no te van a dejar dormir igual. Yo trabajaba de noche, no por gusto. Era porque en el día no alcanzaba y porque en la madrugada nadie pregunta muchas cosas. Solía dar vueltas por los alrededores de los bares que están por Jardines de Santa María.
los que están cerca del periférico. Ahí siempre había alguien saliendo tarde, con prisa o sin querer llegar a casa. A esa hora uno ve de todo. Gente que llora, que vomita, que se duerme, que te pide que no digas una palabra. Pero esa noche fue diferente. Y todavía no sé si hice bien o si hice muy mal. Eran como las 2:10 de la mañana, creo. Yo estaba por girar para regresar al centro cuando vi a una mujer parada junto a un poste, dobladita, como si le doliera algo, vestida de blanco, un vestido largo, bien puesto, zapatos de tacón fino. No era alguien cualquiera. Le hice las luces por si quería taxi y levantó la mano sin dudar. Se subió atrás, no al frente. Y sin dar la dirección, me dijo algo que ya traía preparado. No te detengas por nada. Ni lo dijo molesta, ni gritando. Lo dijo como quien ya lleva rato repitiendo eso por dentro. Yo no dije nada. Arranqué. Al principio, creí que se trataba de algo típico. Una mujer escapando de una pelea o de un tipo. Quizá quería dar vueltas hasta que se le pasara el coraje o se sintiera segura. Pero había algo en ella que me incomodaba. No miraba el celular, no cruzaba las piernas, no se acomodaba. Solo miraba hacia atrás, fijo, por el vidrio, y cada vez que llegábamos a un semáforo en rojo, se inclinaba hacia mí y decía: acelera, no te pares, por favor. Nunca gritó, pero lo decía con una urgencia que se te clava, como si cada segundo parado fuera peligroso. Yo obedecí, y fue ahí que empecé a sentir algo raro en mí. No miedo, era como esa sensación cuando sabes que algo no está bien, pero si haces preguntas lo empeoras. Y preferí no saber. No preguntes más, solo lleva, me dije. Seguimos dando vueltas. Primero bajamos por la 8 de julio, luego por López Mateos. Ella no decía dónde quería ir, solo decía: sigue. Me empecé a desesperar un poco, pero no me atreví a preguntarle nada, y en el fondo, creo que yo también tenía miedo. A eso de las 2:40 pasamos por un tramo casi oscuro del periférico. Las lámparas no servían bien por ahí. Ella se agachó de golpe, se pegó al piso del taxi abrazando su bolso, y murmuró: ahí están. Yo miré por el retrovisor. No vi a nadie. Solo un coche blanco, estacionado de forma rara, como atravesado. No había nadie dentro, pero el motor parecía caliente, y entonces se escuchó ¡pam!, como si algo hubiera golpeado la parte de atrás del taxi. No frené, no miré, seguí manejando, firme, con las 2 manos al volante, apretando tanto que me dolían los nudillos. Ella no volvió a hablar. Unos 15 minutos después, ella dijo con voz muy bajita: ¿aquí? Déjame aquí. Era una callecita sin nombre, en una colonia sin mucha luz. Yo paré el taxi, ella se bajó sin dar las gracias, corrió, literal, corrió, dobló la esquina y desapareció. Yo me quedé un rato con el motor encendido. No entendía nada. Cuando giré para ver si había dejado algo, vi una bolsa pequeña de tela, blanca, en el asiento trasero. La tomé. No pesaba casi nada, pero me dio una sensación extraña, como de electricidad en los dedos. La abrí. Dentro había 3 cosas: un celular con la pantalla rota, una blusa blanca con manchas secas y una cartera. La abrí, y ahí fue donde todo se quebró. La cartera tenía 2 identificaciones. Ambas eran de mujer. Una decía Paola Ramírez, otra decía Liliana M. Diferente apellido, diferente fecha de nacimiento, pero la foto era la misma, exactamente la misma. Y lo juro, era la mujer que había subido a mi taxi, ni más joven, ni más vieja, ni parecida, la misma cara, el mismo rostro que vi en el retrovisor, la misma que me dijo: no te detengas por nada. Se me secó la boca. No sabía si debía ir a la policía, tirar la bolsa o quedármela. La dejé en la guantera y no trabajé más esa noche. A los 3 días, en la tele del restaurante donde desayuno a veces, apareció una noticia:
Mujer desaparecida tras salir de un bar en Jardines de Santa María. Foto borrosa, pero era ella. El vestido, la expresión, idéntica, solo que el nombre que aparecía no era Paola, ni Liliana, era otro, Nadia F. Yo no dije nada, no llevé la bolsa a ningún lado. La dejé en la guantera un par de días. Después, un día de madrugada, la tiré en un basurero de la carretera rumbo a Tlajomulco. Nunca supe si hice bien, ni si debía haberla detenido, o preguntado más. Pero algo me dice que quizá, si yo me detenía, alguien me habría alcanzado, y no era a ella. A veces pienso en eso, en la forma como me miró al final, antes de correr. No era miedo. Era como si me dijera, gracias por no detenerte. Y otras veces creo que fui solo una pieza, un peón, uno que solo tenía que girar por la ciudad en círculos para que la pudiera hacer o que precisaba hacer. Y sí, todavía me acuerdo del golpe en el carro, el sonido seco, metálico, como si alguien hubiera tocado el maletero. Nunca revisé, no quise. Ahora, cuando manejo de noche y paso por esa zona, nunca me detengo, ni siquiera cuando alguien levanta la mano. Me basta con mirar a los ojos, porque hay miradas que uno no debe volver a cruzar, y porque hay historias que no deben detenerse.